Bueno, bons días, benvidos a esta conferencia local de diseminación dos resultados do noso proxecto Erasmus Plus K2 de Educación Superior chamado Dina Diversa. Eu son Uxío Novo, formo parte do padroado da Fundación Uxío Novoneira, son o seu coordinador e responsable de proxectos europeos, ademais de secretario fundador. Damos as gracias a todos por vir aquí no medio do grau, que sabemos que non son un calendario moi habitual para os proxectos relacionados coa educación superior e as universidades. Decirvos que o proxecto Dina Diversa que lideramos é un proxecto que está orientado ao traballo da integración dos paradigmas de integración da diversidade, a equidade e inclusión dentro dos espazos universitarios, dentro das institucións de educación superior. Nel traballamos man a man con o noso principal colaborador, que é a Universidade da Coruña, e en especial co investigador aquí Inés Piñeira, que me acompaña aquí á dereita. Xunto con ela tamén temos a Roberto Baelo, que é o responsable da Universidade de León, o outro socio español do proxecto, e tamén nos acompañan o técnico da Fundación Novoneira, Ander Hidalgo, e a consultora de proxectos europeos Rosana Conchova. Agradecemos a todos a vosa atención. O proxecto Dina Diversa é un proxecto que comezou, que foi aprobado a finais de 2024, e tivo a primeira reunión de lanzamento a comezos de 2025. Xustamente utilizamos sempre como sede dentro do sistema universitario galego esta Facultade de Socioloxía da Universidade de Coruña, porque considerábamos que, por unha parte, dada a presencia de grupos de investigación como son o Grupo de Estudios Territoriais, era o máis acaído para desenvolver un proxecto destas características, e por outro, polo simple imperativo de eficiencia na mobilidade que agora é imperativa en todos os proxectos Erasmus, e que facía moito máis difícil e moito menos eficiente a nivel económico facer este tipo de reunións de lanzamento ou de eventos propios do proxecto, unhas conferencias locais como as que hoxe nos ocupa dentro en outros campus do sistema universitario galego, que non teñen un acceso tan directo a aeroportos e unha oportunidade dentro das mobilidades para levar a cabo e traer os diferentes socios, non só de León, que ten unha conexión moi fácil con Coruña, sino por parte dos nosos socios gregos e irlandeses. Dentro do proxecto Dina Diversa, que como vedes, ten un nome corto bastante interesante, que ven dun estribillo dunha canción que se presentou a Eurovisión e coa que ganou Rumanía o concurso Eurovisión hai anos. O que queríamos era facer un proxecto dentro desta tendencia crecente, que ademais é horizontal hoxe en día nas convocatorias como a que nos ocupa 2024 de Erasmus Plus, o que se chama o paradigma DEI en galego e en castelán, diversidade, equidade e inclusión, é unha das prioridades non só de Erasmus Plus, sino de todos os programas do ecosistema de financiamento europeo como un reto transversal a todo o continente, e cada vez o será máis, polo que parece. Contarvos que, como estades a ver na pantalla, o que intentábamos era fomentar a integración de diversidade nos espacios universitarios, porque coa diversidade o que facemos é favorecer a igualdade de oportunidades, enriquecer a aprendizaxe e innovación nunhas universidades como é a Universidade da Coruña, como é contada a Universidade de Coruña, como é contada as universidades do sistema universitario galego, tamén da Universidade de León, de facer as universidades abertas e inclusivas, porque ademais dentro do espazo de ensino superior europeo é un gran reto, e, por exemplo, esta universidade e este campus sempre foron un exemplo de aproveitamento dos intercambios. Temos a un maior porcentaxe, por exemplo, a nivel para dar un dato, de Erasmus italianos de todo o Estado español. Temos unha gran penetración de alumnos non só do espazo europeo, sino tamén latinoamericano, incluso
incluso extracomunitario a partir de 2013. O que queríamos era unha mellora e un benestar da participación da comunidade universitaria. Non vou a pisar os resultados do proxecto, determinadas informacións que despois podo dicir que Inés Piñeira, pero dentro dos resultados dos nosos grupos de discusión, unha das primeiras cousas que podemos identificar é que as políticas de diversidade, equidade e inclusión que están diseñadas ou que todos temos na cabeza como commodities, como basics da política de inclusión da diversidade nos espazos universitarios, non teñen normalmente nada que ver coas demandas que fan os propios estudiantes, os propios docentes e os propios traballadores o objetivo deste proxecto, porque hai unha gran distancia entre o que pensamos que a diversidade das institucións ou pensamos que a diversidade dos diferentes perfiles académicos e a realidade das demandas para satisfacer esta integración de diversidade que se fa. Entonces, dentro desta busca permanente da mellora do benestar e da participación da comunidade universitaria, o que intentamos é reforzar e afortalar as institucións do sistema universitario que nos compete a nivel multinivel. Estamos falando de Coruña, estamos falando do campus de Lugo, que é o que máis relación ten a nosa fundación de todo o sistema universitario galego, do sistema estatal español e do europeo, non? Ao fin. Paso a presentarvos o Consorcio Europeo. Como vos dixe, nós, dende a Fundación Muxía Boneira, levamos a coordinación, o liderado do proxecto, en unha colaboración moi estreita coa Universidade de Coruña, nomeadamente coa investigadora Inés Piñeira. Entonces, tamén temos dentro dos socios a Universidade de León, de Roberto Bailo, que é moi interesante porque ten unha configuración territorial que, ainda que se parece a nós, que temos tamén campus en Ferrol, a Universidade de León ten campus en Ponferrada e ten tamén uns retos de integración moi especiales e moi característicos do seu territorio que son moi diferentes aos nosos. Tamén está o Trinity College de Dublín, que é unha entidade que entendemos relacionada coa Universidade de Dublín, coa Trinity, e que ten por exemplo, unha sistemática completamente diferente que fai moi difícil investigacións de tipo prospectiva sobre os seus estudiantes obxectos de diversidade, porque teñen unhas políticas de privacidade que sobardan completamente o paradigma da LOPD europea, que foi aprobada en 2023, e despois tamén temos unha asociación sin ánimo de lucro, unha NGO que traballa en Grecia, e unha empresa de desenvolvemento de proxectos europeos tamén grega, que son 50-50, e para dicir nomeadamente que, como último socio, temos a Universidade Politécnica de Bucarest, e que tanto a Universidade Politécnica de Bucarest como os últimos tres socios que falei, os grandesos gregos, xa levan traballando un partenariado con unha experiencia de colaboración anterior noutro proxecto europeo, non? Que podería ter sido unha precuela desta, pero que nos decidimos desenvolvero como se for un proxecto ex novo. Dentro dos objetivos do proxecto de Ina Diversa tiñamos 4 marcados, tal como marca o noso convenio de financiamento coa Axencia SEPIE, a que lle agradecemos toda a súa colaboración. Isto é mellorar as competencias do personal universitario dentro da integración de diversidade, desde o punto de vista horizontal, ou seña, non só do persoal docente e investigador, non só dos estudantes, sino tamén do persoal administrativo, inda que, como veredes dentro dos resultados, a penetración do proxecto e a penetración das políticas DEI é moi desigual entre estes estamentos da academia. Tamén desenvolvemos módulos formativos ou recursos educativos abertos, como despois falará máis adiante o noso compañero Roberto Baelo da Universidade de León, posto que foi un grupo de tarefas que desenvolveu en conxunto, liderado por él desde o punto de vista de experiencia, que é moito maior, coa Universidade Politécnica de Bucarest, e impulsar políticas universitarias inclusivas desde o punto de vista de crear
de identificar un catálogo o máis extenso posible de boas prácticas desenvolvidas ou dentro dos ecosistemas das nosas universidades e entidades socias, como das entidades colaboradoras que podemos chegar a identificar en base a muestreos, en base a tácticas de bola de neve e en base a metodologías de Who do What, de búsqueda de análisis documental, de búsquedas de todo tipo. Dentro da política de sustentabilidade do proxecto de Inadiversa, unha das cousas que temos como objetivo final e na que traballaremos nos 2 meses que quedan do período elexible do proxecto será en crear unha rede ampliada identificando stakeholders e volvendo os colaboradores para crear unha rede europea de intercambio de boas prácticas en integración da diversidade desde o punto de vista da diversidade integral, non? E agardamos ser exitosos nese sentido. Dicirvos que dentro do impacto esperado a nivel máis xeral, pois que creemos que debemos de crear unha academia máis inclusiva, unha formación baseada en evidencias e que non volva a pasar un dos handicaps que integramos, que as políticas de diversidade non consideramos, ainda que unha opinión nosa, que estean baseadas en datos e sobre todo no estado de arte actual dentro dos nosos ecosistemas de educación superior. Tamén crear unha cooperación europea neste eido da integración da diversidade nos espacios universitarios e poder transferir os resultados á sociedade, e é por iso que traballamos con stakeholders que non só son academias, universidades, entidades de educación superior. Con isto dou por terminada a introducción do proxecto e dou paso a seguinte conferencia, segunda axenda, dando vos as gracias por asistir a este evento nun momento como este, en unha metodoloxía como a que nos ocupa. Moitas gracias. Bueno, pois moi bo día, moitas grazas a todas por vir. Nesta presentación o que imos compartir convosco son os resultados da diagnose que se elaborou dentro do paquete de traballo 2, que tiña como obxectivo facer unha panorámica de as necesidades, os recursos que estaban en funcionamento, as propostas de mellora en cada un dos 4 países socios. Entón, vai ser unha presentación na que brevemente vou dar unhas notas sobre como foi a metodoloxía empregada para facer esta diagnose desde unha perspectiva primeiramente sociolóxica, despois encadrar en termos conceptuais o debate e o posicionamento que houve alrededor de ideas clave para o proxecto como é a igualdade, a equidade e a diversidade e a propia inclusión, e logo xa para entrar no centro, que serán as 6 grandes fendas institucionais que foron identificadas nos 4 contextos dos países socios. Para concluir, un paradoxo central que un pouco xa o sinalou Uxio na presentación introductoria da xornada, que ven a presentar esta idea de que as universidades, as institucións da educación superior poden parecer diversas sobre o papel, mas, aínda así, non se consigue unha inclusión real na práctica. E un pouco o que veñen a sinalar as persoas participantes, o estudantado, personal administrativo, docente e investigador, nos distintos grupos de discusión que celebramos. Hai moito que mellorar na práctica diaria e cotiá das institucións de educación superior. Entón, esta parte vou a saltar porque xa foi introducido o proxecto, si que querería comentar sobre a metodoloxía. A metodoloxía empregada foi eminentemente cualitativa a través de grupos de discusión organizados en cada institución socia. Estes grupos estruturáronse alrededor de 4 grandes eixos temáticos. O primeiro, as percepcións sobre a diversidade, de que maneira os distintos grupos que participaban, cal era a súa percepción sobre o propio concepto de diversidade.
En segundo lugar, as experiencias persoais de inclusión e de exclusión. En terceiro lugar, as fendas institucionais, é dicir, eses gaps a nivel institucional para identificar que se pode mellorar, que sería o cuarto bloque, propostas de mellora. O formato que se adoptou nos grupos de discusión, bueno, pois variou ao longo dos 4 países, tamén un pouco para adecuarse á propia cultura institucional e investigadora de cada país, mais, bueno, propúsose no propio proxecto, viña así recollido, non? O formato de mesa redonda, de contornas neutras e acolledoras, deseñadas para, de algún xeito, minimizar as barreiras xerárquicas e favorecer a participación das distintas persoas participantes, porque, algo que xa sinalou tamén Uxío na introducción, interesábanos moito no proxecto fomentar esta perspectiva horizontal, non? No caso de organizar mesas redondas mixtas, que de feito aquí na Universidade da Coruña celebramos unha, na que participaban estudantes e persoal docente e investigador, pois evitar que se desen dinámicas de relacións de poder e xerarquización, non? Entón, bueno, tratouse de traballar moito na fase previa para favorecer estes contornos neutros e acolledores. Así mesmo, a maiores do grupo de discusión, en cada país houbo fontes de datos complementarias, non? Houbo países nos que se realizaron cuestionarios, noutros proporcionaronse notas estruturadas das persoas facilitadoras dos grupos de discusión, baseadas na observación do propio desenvolvemento. No caso de Irlanda, por exemplo, empregaron o perfil ou o rol de persoas amigas críticas externas, é dicir, xente próxima ao entorno investigador e de traballo do Trinity College que bueno, pois tiñan unha confianza e coñecían un pouco do funcionamento para xulgar o procedimento que se aplicara dentro dos propios grupos de discusión, non? Entón, vamos a ir, aquí tedes bueno, pois un pouco os datos, non? 92 voces en 4 sistemas de educación superior e o titular, non? En España é certo que, dado que estamos dúas entidades, dúas universidades no consorcio, bueno, pois gozamos dunha maior participación, 40 participantes, o perfil foi 20 estudantes de grau e posgrau, 15 persoal académico e 5 persoal técnico administrativo, non? Era, bueno, pois, importante para nós, no caso de España, non? Bueno, pois complementar un pouco tamén en canto a diversidade de perfis, porque se ven na Universidade da Coruña a formación, o background dos participantes viña da liña de Ciencias Sociais, no caso da Universidade de León, máis da parte técnica, non? E iso parecíanos interesante porque, de feito, unha dos resultados ven a mostrar que hai diferencias en como se concibe a diversidade e os recursos necesarios tamén relacionado co perfil das materias, non? Entón, bueno, aquí temos, como vos dicía, unha parte máis conceptual para tratar de comprender, para non ser importante, comprender como se entende a idea de igualdade e equidade, non? Observamos que, bueno, pois que enténdese de feito diferencial, non? No caso irlandés, ides ver ao longo da presentación como vou poñendo casos específicos sacados dos propios informes de cada país, non? Bueno, pois no caso irlandés a igualdade era algo, non? Que puxeron de relieve en tanto que era entendida en círculos de goberno, de xestión, non? Como pois regras, a existencia de regras, de normativa transparente, consistente para a contratación, a promoción, a carga de traballo e o acceso a recursos, non? E que neste caso a idea de igualdade e de xustiza igualitaria acádase cando se aplican os mesmos criterios a todo o mundo. Pola contra, no caso tanto do informe de país de Grecia e de España,
dase un maior protagonismo á idea da equidade, non? E esta cuestión de que é preciso unha reparación á desigualdade estrutural que hai na propia institución de educación superior. E isto é unha cuestión reivindicada tanto polo estudantado como polo distinto persoal da administración. Así, por exemplo, en Grecia se fala, non, da necesidade de mecanismos flexibles para a discapacidade, a neurodiversencia, a orixe refuxiada, por exemplo, saiu ali, a precariedade socioeconómica, e en España, saen nos grupos de discusión que o feito de tratar a todo o mundo igual invisibiliza necesidades de aprendizaxe diversas, non? E que non todas as persoas traballamos igual, por lo tanto é máis axeitado falar de equidade, promover a equidade que tratar a todos baixo unhas prácticas e uns recursos de igualdade que non recoñecen esa diferencia na diversidade, non? Entón, por lo tanto, un dos resultados fundamentais aos que chegamos é que a diversidade, tal e como describen as persoas participantes, é multidimensional. Non podímola comprender de outro xeito. E que vai moito máis alá do xénero e da nacionalidade, que son dúas categorías máis mencionadas case de forma espontánea, non? Para incluir, a flexibilidade, a neurodiversencia, a diversidade cognitiva, a orixe socioeconómica, a diversidade lingüística, moi importante, por exemplo, no caso da Galiza, o acento tamén moi importante en relación coas persoas de orixe migrante que participaron dos grupos de discusión, a idade, a diferencia xeracional, religión, identidade cultural e o acceso digital, que tamén saiu no caso grego, non? Vamos a saltar isto, se vos parece ben, porque penso que o de máis interese é meternos nas 6 dimensións clave das fendas institucionais, que son, eses obstáculos estruturais, culturais e operativos que son recorrentes en todos os países socios. Por qué? Porque a partir desta diagnose do que falla, logo na seguinte presentación imos aportar cales son as propostas de mellora. Entón, son 6 dimensións de fendas institucionais que se repiten, con matices propios, claro, nos 4 países socios do proxecto, non son fendas illadas, senón que se retroalimentan entre sí, non? Entón, imos ver como unha estrutura de gobernanza fragmentada dificulta a comunicación, unha comunicación deficiente reduce o impacto da formación e os recursos que xa existentes en diversidade, a falta de formación sistemática acaba recaendo unha e outra vez no que, de xeito mayoritario, sobre todo especialmente no caso dos 2 estudos en España, se puso de relevo a importancia que ten a vontade individual, cando non existe unha planificación sistemática de intervención. Entón, a primeira fenda ten que ver coa desigualdade de prioridades institucionais e cos valeiros conceptuais. En todos os países obsérvase que a atención á diversidade é selectiva e privilexia certas dimensións, como o xénero ou a diversidade funcional, a discapacidade funcional. Mentres que outro tipo de diversidades como a racial, étnica, cultural e lingüística reciben moita menos atención. E cando existen obradoiros ou iniciativas formativas, descríbense como esporádicos, non obrigatorios e pouco estruturados en un marco formal de desenvolvemento profesional e competencias de xestión da diversidade. Ademais, moitas persoas participantes sinalan que os esforzos institucionais reflicten aínda unha concepción tradicional da diversidade centrada na representación e non nesa equidade, o que limita a adopción de medidas diferenciadas e tamén a redistribución de recursos. Aquí vos poño un exemplo, un extracto dun grupo de discusión concreto de Grecia, que di: as políticas formais de diversidade están ausentes ou son simbólicas, creando unha fenda entre o principio e a práctica. De novo, esta idea, poden estar sobre o papel, pero logo non se traducen o práctico. A segunda fenda
ten que ver coa comunicación e a visibilidade. Esta apareceu de forma moi consistente nos 4 países. Existe un baixo coñecemento dos servizos e mecanismos de apoio disponibles, tanto entre o estudantado como entre o persoal. O propio persoal docente e investigador non sabe os recursos que teñen a súa institución para facilitar mesmo, bueno, pois nas distintas casuísticas de apoio que xurden no día a día, non? Dentro das aulas. O certo é que, bueno, a información disemínase de xeito fragmentado e opaco, con canles inconsistentes e mensaxes mal dirixidas. Aquí, ademais, de novo, aparece a idea das barreiras lingüísticas, que son importantes, non? Para o estudantado non nativo, en boa parte dos casos as páxinas web e as plataformas institucionais están desactualizadas ou son pouco navegables. Incluso tamén, bueno, a idea de que cando se recibe información, a información non está ben estruturada, por lo tanto, xenera confusión. Ata o punto que aquí mesmo no noso grupo de discusión saía a cuestión de que o estudantado non sabía que existe unha unidade de apoio psicolóxico dentro da propia institución que está no campus de Ferrol. Entón, esa distancia xeográfica, a falta de comunicación, facía que, ao final, bueno, pois un servizo que podería ter un uso, non? E un recoñecemento, pois pasase case desapercibido, non? Entón, bueno, pois o estudantado, sobre todo por parte do estudantado, non sabe con claridade que servizos existen, como acceder a eles, nin a quen dirixirse, o que xera illamento, especialmente entre poboacións minoritarias e de recente incorporación. Tamén saiu no tema dos estudantes de programas de mobilidade internacional. A terceira fenda afecta directamente o apoio pedagóxico e psicolóxico. Detéctase aquí unha falta de orientación e formación sistemática do profesorado para xestionar necesidades diversas na aula ou desafíos de tipo psicolóxico. Isto é certo que nos levou, este resultado levounos tamén no evento que tivemos de intercambio, levounos as persoas participantes a discutir a que punto o persoal docente ten que recibir unha formación psicolóxica, porque, bueno, pois o propio persoal docente e investigador ten unha sobrecarga de responsabilidades e que quizáis estas cuestións tampouco se deben delegar, non? En que cal é o grado, até onde se deben delegar e até onde non. Entón, bueno, é unha cuestión que está en debate, é unha cuestión que debe ser abordada, é algo que non é minoritario, hai uns 4 países e, bueno, valóranse que o que funciona ao respecto é que as relacións próximas profesorado-estudantado en grupos pequenos son boas e funcionan, pero estas boas prácticas non están sistemáticamente incorporadas a toda a institución. Entón, o que dicía, ao final acaba un pouco recaendo nesta idea da boa vontade ou da sorte de topar cun docente, cunha docente que teña unha maior sensibilidade para... A iniciativa individual. Claro, para cos casos, non? Entón, bueno. A cuarta fenda é estrutural, ou case se pode dicir, non? Que bueno, de xeito transversal, non? Todas estas problemáticas acusan, non? Unha dimensión estrutural e sistémica. Pero esta en concreto... bueno, pois remarcamos máis a idea estrutural porque ten que ver coa política institucional e cos recursos das universidades. En todos os países identifícase unha falta de formación sistemática en xestión da diversidade para o persoal, de aí tamén que o propio proxecto, e logo Roberto nos lo vai presentar, incorpore nos seus obxectivos e resultados un paquete de formación curricular, porque realmente é unha necesidade demandada, identificada e demandada, e aquí a consecuencia que se pon de relevo na diagnose elaborada é que estas fendas reforzan a inconsistencia na prestación de prácticas inclusivas, facendo que o compromiso institucional pareza simbólico máis que substantivo. Despois temos outra fenda que ten que ver coas barreiras actitudinais e culturais. A pesar dun compromiso xeral coa inclusión, as persoas participantes sinalaron
sesgos implícitos persistentes, non? Unha competencia intercultural limitada por parte do persoal administrativo e docente, tamén unha conciencia desigual sobre as cuestións de diversidade e, bueno, sobre todo os grupos minoritarios seguen a experimentar illamento social ou apoio institucional insuficiente, non? En Irlanda, por exemplo, isto, claro, o que vos dicía de que cada país estas cuestións teñen distintos matices, non? En Irlanda, por exemplo, puseron énfase en relación co acceso ás oportunidades profesionais, destacando, bueno, pois, disparidades de xénero, así como unha certa dinámica de nos fronte a eles, entre o persoal académico e o persoal profesional, non? Como certo clasismo dentro da propia institución que fai que tamén, bueno, pois, a cuestión da diversidade bueno, pois, se vexa de distinto xeito cando se trata de profesores, de si é persoal administrativo, non? Como que hai distintos escalafóns aí. Logo, por parte do estudantado, nos distintos contextos, sinala expectativas pouco claras ou falta de preparación do profesorado para atender necesidades de aprendizaxe diversas, non? Bueno, sobre todo falan de marcos como posibilidades, isto xa o sinalarei na seguinte presentación, non? Pero a idea das mentorizacións, das tutorizacións, que xa existe de sí en todas as universidades, hai programas de acompañamento, de tutorías, pero que deben ser potenciados, mellorados e enriquecidos, non? E, finalmente, a sexta e última fenda diagnosticada, que en certo modo resume todas as anteriores, é a dependencia da iniciativa individual. En todos os países, bueno, pois observase o mesmo patrón. As prácticas inclusivas son reactivas, non son proactivas, nin preventivas, falta de protocolos compartidos, falta de formación obrigatoria, isto tamén se discutiu, até que punto esa formación, estos programas formativos deben ser obligatorios ou que recompensas dar para que incentivar, non, a xente a que os tome. E isto, claro, pois de algún xeito todos estes obstáculos socava a consistencia institucional. Bueno, pois aquí temos estas barreiras sintetizadas. A idea é que son barreiras estruturais e culturais, non hai unha hostilidade manifesta, isto tamén é importante dicir. Os entornos nos que se realizou esta investigación non son entornos hostís, non hai actividades, non se detectaron actividades de discriminación racista, xenófoba, casos agudos, non? Sino que son, bueno, pois, discriminacións, desigualdades que se dan no día a día dun xeito máis sutil e que teñen que ver, bueno, pois, con esta concepción máis estrutural de que maneira a institución pode facer fronte. Entón, claro, o seguinte é, desta diagnose hai que pasar a acción, non? Hai que pasar a propostas, a boas prácticas, a recomendacións para lograr universidades en tornos da educación superior máis inclusivas. E iso vai ser o que vos presentemos na seguinte presentación. Así que aquí Muchas gracias, Gina. Vale, entonces estamos na parte de propostas, vale? Estás grabando, non, Pablo? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pois, entón, antes de entrar no detalle das 8 liñas estratégicas, pois, presentar de maneira resumida 4 grandes transicións que, de algún xeito, definen todo o itinerario proposto neste informe, non? E que aquí, neste slide, podese, bueno, pois, identificar. A primeira transición é pasar do compromiso simbólico
a responsabilidade operativa, é dicir, pasar de declaracións de intencións a indicadores e mecanismos verificables. A segunda, conseguir pasar dunha uniformidade baseada na igualdade formal a unha diferenciación baseada nesta idea de equidade, é dicir, que non todas necesitamos o mesmo tratamento en relación coas diversidades, recoñecendo que non todas as persoas parten do mesmo punto, non? A terceira sería pasar de iniciativas illadas e fragmentadas a marcos institucionais que estean plenamente integrados, que conecten goberno, que conecten formación, que conecten comunicación, currículum e avaliación nunha única estrategia. E a cuarta sería pasar dunha acomodación reactiva que responde só cando xorde un problema a unha inclusión proactiva, é dicir, que esteamos preparadas cun deseño de antemán para como facer fronte ás necesidades e a mellora, non? Entón, bueno, pois imos entrar agora nas 8 liñas estratégicas, son propostas concretas para o estudantado ou dende o estudantado persoal e liderado en todos os países socios. De maneira resumida, teñen que ver coa gobernanza institucional, formación e capacitación, comunicación, apoio ao estudantado, transformación pedagóxica, liderado inclusivo, recoñecemento, cambio cultural e seguimento e avaliación continua. Como dicía antes, non son compartimentos illados, senón que son pezas do mesmo sistema, polo tanto, cada unha reforza a outra, non? Debemos concebilo como tal. Entón, despois destas liñas, o que podemos dicir é que se as xuntamos, en tanto que liñas estratégicas, como acabamos de ver, pois imos obter o que o informe chama un itinerario integrado, no que, gobernanza e rendición de contas, formación obrigatoria e continua en competencias de diversidade, unha comunicación transparente e accesible, un apoio reforzado ao estudantado, coa titorización, a mentorización como un dos piares, unha pedagogía inclusiva e deseño curricular, medidas de equidade digital, moi importante, na nova contorna, e recoñecemento e liderado inclusivo e un cambio cultural e compromiso comunitario. Todo iso pechado por un sistema permanente de seguimento e evaluación. Sería, dame un xeito, esta a proposta para mellorar unha estrategia institucional autocorrectora das deficiencias que temos nas novas institucións. Moi ben, pois así fechamos esta parte propositiva. Nada, en primer lugar agradecer a los organizadores y a la Universidad de La Coruña la invitación para poder estar aquí en este evento local, en el que vamos a dar un poco de difusión a lo que son los resultados. También disculparme porque no voy a poder hablar en gallego, lo entiendo perfectamente, pero bueno, utilizaremos el español y espero que si hay alguna duda o cualquier cuestión me la podéis plantear, ¿vale? Como ya hablábamos tanto en el café como hemos visto también en la propuesta anterior, en la presentación anterior, lo que nosotros vamos a plantear ahora es un poco el trasvase de los resultados de la anterior propuesta de investigación, en la cual ya encontramos o teníamos una serie de hallazgos sobre dificultades o cuestiones de interés que tenían los usuarios o que percibían tanto los estudiantes como las comunidades educativas, y cómo esto lo hemos transformado a una propuesta pedagógica de formación, de capacitación, que nos va a permitir abordar la gestión de la diversidad en nuestras instituciones. Principalmente, lo que buscábamos era responder a esas necesidades que habíamos visto a través de 4 elementos. Primero, una vez que están identificadas las brechas y vemos que, aunque muchas de nuestras instituciones cuentan con normativa, tienen una serie de reglamentación, luego los usuarios o las personas que tienen que poner en práctica esa normativa o esas cuestiones más legales carecen en ocasiones de formación específica y demandan que tengan esa formación, pues ese es un poco el punto de partida. Luego también veíamos que había una necesidad de formación, pero que tampoco se buscaba una formación estructurada de grandes duraciones, sino una formación que fuese aplicada, que de alguna manera nos permitiese crear módulos de formación ad hoc
muy relacionados con las dificultades o con las cuestiones que se han planteado en cada una de las universidades. Entonces, bueno, la idea era generar un itinerario que fuera apilable, es decir, que se pudiera hacer cualquier tipo de módulo en cualquier momento, dependiendo un poco de la necesidad primaria o inmediata que se vaya planteando, o el interés que tenga cada uno de los usuarios finales de estos módulos. El modelo que hemos utilizado pues, está basado en competencias, muy común, desde el informe de LOS, de cómo enseñamos a través del desarrollo de competencias, formamos para que se generen pues, una serie de habilidades que nos permiten pues, relacionarnos. No solo es como veremos más adelante, no solo buscamos una sensibilización, sino que también buscamos una formación y una capacitación. Y luego, como ya decíamos antes, tiene que ser aplicable, es decir, lo tenemos que poder llevar tanto a la docencia, a los ámbitos de investigación, a la gestión, a la administración, y tiene que calar en la gobernanza de nuestras instituciones, si no, pues tampoco tendríamos mucha capacidad. Entonces, bueno, no somos los primeros que trabajamos sobre esto, evidentemente, pero sí que nos diferenciamos, hemos tratado de diferenciar porque muchas de las actividades que hemos visto que se están desarrollando en nuestras instituciones están más enfocadas hacia la sensibilización, es decir, hay mucha sensibilización hacia estas cuestiones, pero no se ha generado una capacidad, una competencia, como decíamos ahí, para que la gestión de estas habilidades, de estas competencias, estén en nuestro personal. Es decir, muchas veces lo que se planteaba es ser consciente, pero no tanto como, una vez que eres consciente, cómo debes de actuar hasta estos casos. Entonces, bueno, esa es la idea central que hemos tenido a la hora de desarrollar los modelos, los cursos. Partía evidentemente esa fase de diagnóstico que ya hemos estado hablando y que incluso en el café ya habíamos comentado las diferencias que encontrábamos en los diferentes países, un modelo apilable que nos permitiera desarrollar de manera individual cada uno de los módulos sin tener que ir haciendo un itinerario formativo y también muy adaptado a una duración flexible y aprende a tu ritmo, por decirlo así, para evitar el abandono. Los materiales se han desarrollado de manera focalizada en cuestiones teóricas, pero muy poco teóricas, porque la teoría está, digamos, embebida o está propuesta una vez que aplicábamos casos reales, es decir, buscábamos experiencias reales, esas cuestiones que han salido en los grupos de discusión que preocupaban, las queríamos utilizar como esos detonantes de aprendizaje y a partir de ahí, pues, decir, oye, ¿por qué tomamos o por qué consideramos que es mejor esta decisión o actuar de esta manera, os proponemos este instrumento, esta herramienta, y en qué se basa, en qué teoría? Es decir, no es el modelo clásico que muchas veces tenemos en formaciones de una serie de teorías y unas actividades para demostrar que dominas las teorías, sino que va muy bien, más bien enfocado a qué problemáticas tenemos y a través de esas problemáticas qué posibles soluciones damos adaptadas a nuestras capacidades y por qué estas soluciones pueden ser buenas o beneficiosas basadas en esos apuntes teóricos. Y también, pues evidentemente, todo esto con esa perspectiva de llegar a un cambio que, como decíamos antes, va hacia un cambio institucional, es decir, que empecemos a tener esas políticas, pero que esas políticas de alguna manera sean efectivas, porque lo que hemos visto es que muchas de las políticas tenían una aplicación desigual y en gran medida no tienen elementos de seguimiento, no hay un traqueo, no hay una continuidad. Parece ser que como tenemos el check de que tenemos la política de equidad, ya no vemos si realmente se aplica. Y esto, bueno, luego, si queréis, en la siguiente sesión, en el debate, podemos sacarlo, porque incluso yo ayer estábamos tratando un tema que sucedió en la Universidad de Murcia, de un chico que se vio acosado y que él mismo ha tenido que renunciar a seguir estudiando y la universidad le da unas alternativas siguiendo sus políticas que, claro, que no eran, bajo nuestro punto de vista, al menos cuando lo estábamos debatiendo, las más idóneas. Luego, si queréis, las podemos hablar un poco más, pero es una cuestión que ha salido hace 3 días, o sea, no es algo por lo cual, no es algo que veamos que son casos esporádicos, sino que son casos reales y que además posiblemente vayan en aumento, porque como decía también Ushio en la presentación, nuestra concepción de la diversidad no es una diversidad de género, no es una diversidad económica, no es una diversidad social, sino que es un complejo constructo que va más allá. Entonces,
Entonces, cuanto más amplio definimos el concepto de diversidad, pues más especializado, más inclusivo tienen que ser nuestras respuestas, porque hay que adaptarlas, ¿no? También, bueno, como también señaló antes Keina, había cuestiones en los grupos de discusión muy vinculadas con la comunicación, es decir, cómo nos comunicamos, y no hablamos solo de los lenguajes, sino el canal de comunicación, el vocabulario, las cuestiones que utilizamos, que es muy importante que las tengamos en cuenta. Luego también hemos tenido que abordar cuestiones de carácter pedagógico. Aquí somos, pues casi todos, o la gran parte de nosotros somos docentes, y tenemos muy claro que muchas veces las estructuras en las cuales planteamos nuestros programas formativos pues dificultan la integración de cuestiones transversales de gestión de la diversidad, pero bueno, tenemos que empezar a moldar esas estructuras y hacer frente a estas dificultades con alternativas. Entonces, bueno, queríamos un poco abordarlo ahí, y luego pues esas cuestiones, esas perspectivas de carácter cultural que ya también han salido en toda esta mañana, como vinculadas con sesgos, resistencias, bueno, y también lo que hablamos de cultura institucional, es decir, que muchas veces también ha salido en algún grupo de discusión, y lo hemos comentado también previamente, que no se ve reconocido este esfuerzo para aquellos que lo hacen, es decir, el técnico, el trabajador, la persona que se forma, se capacita, no ve reconocido ese esfuerzo de formación respecto a otras personas que están en su mismo ambiente laboral y no lo tienen, y muchas veces incluso te llegan a decir que el reconocimiento es que tengo más trabajo, con lo cual tampoco es lo ideal. Entonces, bueno, conjugando, mezclando todos estos ingredientes y estas propuestas, lo que intentamos fue diseñar una estrategia de formación, y muy centrado en eso, en pasar de sensibilizar, que es algo que hacemos de manera, yo creo que sistemática en la mayoría de los centros, a lo que hemos denominado instalar una competencia operativa, es decir, una competencia operativa inclusiva que permita dar respuesta a todas estas situaciones. Aunque en los grupos de discusión y en otras actividades hemos incluido a los estudiantes como uno de los factores de referencia, en este caso la formación, aunque podría ser destinada a los estudiantes, nos interesaba que fuese más de carácter transversal a los elementos que pueden interactuar con el estudiante. Entonces, nuestros perfiles primarios de destinatarios, los target group que hemos definido originariamente, pues es el PDI, el personal docente e investigador de las universidades, el personal técnico de gestión y administración y servicios, y también aquellos que son los cuadros de mando, los responsables institucionales. También es verdad que no se excluye, aunque nuestro proyecto está muy enfocado a lo que es la gestión de la diversidad en educación superior, consideramos, después de hacer un análisis previo y demás, que todo lo que hemos desarrollado podría ser perfectamente aplicable, y podríamos también testarlo, o incluso en una siguiente fase o en este mismo momento aplicarlo a agentes del tercer sector o de ONGs, o sea, instituciones, administraciones que no son de educación superior, porque son problemáticas muchas veces o detección de problemáticas compartidas y soluciones que, como decíamos, están muy basadas en la situación práctica y que no solo se ven o acontecen en nuestras instituciones, sino que también pues, puede acontecer en un centro de educación secundaria o en una asociación o en una casa de acogida, etc. Entonces, bueno, este tipo de profesionales también podrían verse beneficiados de estos programas de formación. Aquí, en este sentido, lo hemos definido en este modelo amplio porque también hemos visto, cuando hemos revisado las formaciones o capacitaciones que existían, que no son muchas, de carácter estructural, sí que hay muchas acciones puntuales en este campo de formación más enfocadas a la sensibilización, pero también hay alguna de formación, pero que estaban destinadas, o que mayoritariamente las personas que acudían a ellos eran las personas que trabajan en esas unidades de diversidad, de atención y demás. Aquí queremos que sea, como hablábamos antes, que produzcan un cambio institucional en toda la cultura. Entonces tiene que atravesar, esta formación tiene que llegar a todos los actores primarios, a todas las personas que están vinculadas al desarrollo de lo que es las acciones de investigación, las acciones de docencia, las acciones de gestión, de gobernanza de nuestras universidades. El ciclo de aprendizaje, como decíamos, pues está muy orientado hacia la práctica,
Entonces lo que buscábamos cuando lo diseñamos pues era completar estos 5 elementos, o sea, partíamos de que la persona que fuera a enfrentar este bloque formativo comprendiese, es decir, comprendiese la temática que queremos afrontar, comprendiese la situación, después la reconociese, es decir, no solo la entendiese, sino que de alguna manera la visibilizase, la pudiera encontrar un referente cercano en sus experiencias que ha tenido, y luego a partir de ahí diseñe, a través de las propuestas que nosotros hacemos, diseñe su propio, vamos a decirlo así, su propio modelo de intervención, lo pueda aplicar y vea los resultados. Están muy enfocados, como veremos luego más adelante y cuando tengáis la oportunidad de testar los materiales, muy en esta línea, estos 5 pasos. De calidad. Exactamente. Y todo ello, pues eso, pues como decíamos, para buscar ese cambio. ¿Cómo va el modelo? El modelo curricular, no me voy a extender mucho, yo soy del campo educativo, no quiero abusar de nuestras cuestiones más propias del área temática, y entonces lo hemos diseñado en 4 capas, lo vamos a decir muy sistemáticamente, de manera muy sencilla. Es decir, una primera capa sería pues el marco común, y aquí abordamos las cuestiones como son los conceptos, el lenguaje compartido, los principios de diversidad, equidad e inclusión y la responsabilidad institucional, porque creemos que ahí es donde hay que anclarlo. En la segunda capa encontramos aquello que queremos desarrollar, esas competencias que tienen conocimientos, habilidades, actitudes y capacidad de juicio, que es un elemento fundamental, es decir, que nosotros empezamos a saber qué decisiones tomar. A partir de esa segunda capa, con estas 2 definiciones, ya abordamos lo que son las problemáticas, las actividades, es decir, los casos, los dilemas, microtareas, escenarios que proponíamos, y en la cuarta capa ya están los productos transferibles, es decir, cómo hacemos el seguimiento, esas checklists, esos rediseños de programas o de guías docentes, protocolos de actuación o planes de acción que se proponían. Esas 4 capas son las que han estado, digamos, vigentes a la hora de diseñar los módulos de aprendizaje y de desarrollo competencial. ¿Qué buscamos? De alguna manera, pues cuando nosotros planteábamos los resultados de aprendizaje, queríamos que fueran unos resultados que nos permitiesen validar y contrastar que lo que estábamos haciendo daba resultados. Entonces también hemos señalado esos 5 pasos, como en el caso anterior. En primer lugar, el análisis, distinguir necesidades, barreras, apoyos, ver todo lo que hay, no tratar muchas veces de establecer compartimentos estancos, esta actividad es para este tipo de diversidad, esta para este tipo otro, esta para esta circunstancia, es decir, como ponemos aquí en la presentación, no etiquetar, es decir, no reducir todas las acciones a etiquetas. Por eso, bueno, cuando veamos más adelante lo que son los nombres y los contenidos generales de cada módulo, veréis que no están enfocados a diversidad e inclusión en este campo, sino que más a situaciones complejas, ¿vale? Luego siempre hemos intentado que se haga una aplicación muy práctica, es decir, que se tome decisiones. Nos parece que una de las competencias más importantes que hemos abordado y de las que nos sentimos casi más orgullosos en el diseño es la capacidad de toma de decisiones. Es decir, tú no puedes ser un elemento, mecánico, es decir, que te den la respuesta que tú tienes que aplicar. Tú tienes que formarte para tener una capacidad crítica de analizar la situación en la que estás trabajando y a partir de ese análisis situacional tomar la decisión fundamentada que te parece más adecuada. Y eso es muy importante. Entonces ahí ese elemento de decidir nos pareció que era fundamental y por eso también lo destacamos. A partir de ahí, bueno, se plantea que cada persona diseñe sus propios instrumentos, sus propios recursos a través de ejemplos, propuestas y demás. Se coordine, es decir, que esto también hablamos de la necesidad de coordinarnos, de que las actuaciones que lleva a cabo un docente estén coordinadas con unidades administrativas avaladas por normativas y elementos de gobernanza, y luego, pues como decíamos antes, siempre hay que evidenciar lo que se hace, porque es la única manera de poder evaluar. En educación hace mucho tiempo que venimos diciendo que lo que no se evalúa se devalúa. Entonces tenemos que evaluar lo que hacemos, porque además es la única manera de ver si estamos consiguiendo lo que preveíamos o si tenemos que hacer cambios en esa evaluación para seguir mejorando. Bien, paso un poco ya a explicaros, tampoco sin entrar mucho en detalles,
Las ideas o los elementos básicos de cada módulo. Tenemos unos microcontenidos, es decir, como decíamos antes, todas las formaciones tienen un carácter, digamos, independiente, aunque está coordinado, es decir, tú podrías empezar por cada módulo de manera diferente, y en esos módulos todos encontramos unos pequeños contenidos. No se busca abordar en profundidad cada temática, sino que lo que buscamos es que entremos en contacto con las cuestiones esenciales que debe saber cada persona que quiere formarse en este campo. Entonces, tenemos esos microcontenidos, luego definimos unos casos y escenarios, esas situaciones que vivimos día a día o que suceden de manera habitual o recurrente de acuerdo a los grupos de discusión. Hacemos una propuesta de toma de decisiones guiadas. Evidentemente, como veníamos diciendo antes y como acabo de decir, para nosotros la toma de decisiones es elemento de valor, es un elemento que hay que priorizar en cada una de estas actividades, pero es una toma de decisión guiada, te estás formando, no puedes tomar decisiones fundamentadas si no tienes esa guía inicial. Entonces, bueno, ahí hacemos esas opciones, propuestas, consecuencias, elementos que pueden ser de ayuda para que cada una decida, y luego a partir de ahí se plantean herramientas para el seguimiento, la evaluación y demás, y ver cómo esto pues, puede ser transferido a la situación real y particular que tiene cada uno de los usuarios o cada una de las personas que se están formando. Aquí nosotros, pues por destacar algo, es que la idea es que al final la gente salga con recursos que puedan utilizar, que esto les dé una posibilidad, un elemento que lo vean útil, que les sirva para su día a día. Bueno, de manera general, los resultados de aprendizaje globales que pretendíamos son estos 7 que veíamos, que vuelve a ser, si os dais cuenta, una transcripción de esas decisiones teóricas, pero ya conceptualizadas, es decir, pues usar la comunicación de manera clara, una comunicación sencilla, sensible y accesible, identificar qué barreras y activar los apoyos o derivaciones, es decir, aplicar acciones mínimas de pertenencia e integración, aplicar los criterios del diseño universal de aprendizaje y ajustarlos sin que esto suponga una reducción de los estándares, porque muchas veces se plantea que cuando hacemos una intervención o hacemos una adaptación de inclusión, pues estamos de alguna manera minimizando o haciendo más sencillo que se supere esa actividad o que si es una actividad evaluable, pues es más fácil alcanzar mejores notas. Y no es así. Nosotros lo que buscamos es que se entre en conciencia, pues como en arquitectónicamente se viene trabajando. Si nosotros tenemos unas escaleras y unas rampas, podemos subir por la escalera, podemos subir por la rampa, dependiendo de lo que nos sea más fácil, pero vamos a llegar al mismo piso. O sea, no es bajar, la finalidad no es bajar el criterio, el estándar, sino dar alternativas para llegar a ese estándar. Es un poco lo que flotaba en todo esto. Responder éticamente a sesgos, incidentes y microagresiones, generar un plan transferible, es decir, algo sencillo pero consistente, 1 o 2 mejoras y una cuestión estructural, y luego los indicadores mínimos que hay que tener en cuenta para hacer el seguimiento y cómo recogerlos. Entonces eso es lo que nos hemos planteado en el desarrollo de estos 8 módulos, que los voy a enumerar, pero también antes, previamente, quería señalar. Hay 4 módulos que denominamos los Learning Modules, que son módulos de aprendizaje con esa situación, y luego tenemos otros cuatro módulos que son Scenario Based Modules, es decir, son situaciones de caso concretas, donde tenemos que aplicar los aprendizajes. Entonces, ¿podemos empezar por una situación de un Scenario Based Module? Sí, perfectamente. Y a partir de ahí, pues, podemos ver cómo reaccionamos, ver qué resultados, incluso interesarnos por el Learning Module o no. Pero la idea es que todo el mundo haga los 8, pero los haga, pues, dependiendo de su interés, sus posibilidades en cada momento de manera diferenciada. Entonces tenemos un primer módulo centrado en comunicación inclusiva y sensibilidad lingüística, un segundo módulo de aprendizaje, pues muy vinculado con lo que hablamos antes también del tema psicológico y emocional, es decir, el bienestar desde un concepto amplio, el apoyo emocional y el ajuste migratorio, porque también se veía muchas veces que la diversidad seguía estando muy focalizada por las movilidades, las migraciones y demás. Luego tenemos un módulo que está centrado en la accesibilidad en enseñanza y en evaluación, más centrado en esas actividades docentes, cómo aplicar todo esto. Y luego uno que es
un poquito más genérico, pero que habla de todo lo que son los sesgos, cuestiones éticas y microagresiones, ¿no? Que a veces estas microagresiones las definimos como situaciones que suceden o pueden suceder en las relaciones entre las personas y que no siempre el que está cometiendo la microagresión es consciente de que está cometiéndola. Es decir, que a veces nosotros hablamos de una manera o hacemos algo de una manera, digamos, interiorizada, natural, y no somos conscientes que el receptor puede estar entendiéndolo como una agresión. Esas diferencias culturales, esos sesgos, etcétera, a veces suceden, entonces queremos también abordarlos ahí. Y luego los escenarios based learning, es decir, los que son las aplicaciones, pues es lo mismo. El academic learning, es decir, cómo llegar al... Nosotros esto lo hemos enfocado a la institución, digamos, de educación superior, a las universidades, pues que consideramos que igual este escenario estaría muy bien para aquellas personas que trabajan con los estudiantes que acaban de llegar, es decir, cómo aterrizar en este entorno académico, ya sea pues por una movilidad, ya sea por acceso nuevo o ya sea por cualquier circunstancia. Entonces, lenguaje, costes emocionales, cuestiones que son muy importantes de tener en cuenta cuando alguien se enfrenta de nuevas a una situación, ¿vale? Pues, luego teníamos la accesibilidad por el diseño, es decir, cómo podemos ajustar nuestros materiales y acciones dentro del aula a través de medidas de accesibilidad, de inclusión y cómo podemos ajustar esa evaluación sin perder esos estándares, como decíamos antes. Tenemos otro escenario que está vinculado con barreras socioeconómicas, situaciones que se habían manifestado en los grupos de discusión, que puede ser no solo que tengas acceso no a la vivienda, sino a las condiciones de tu vivienda, y el acceso no a la tecnología, porque sí que hemos visto que gran parte, en muchos de los grupos se hablaba que se daba por hecho que todos tenían acceso a tecnologías y demás, que estaban todos colgados, pero que claro, incluso dentro de los que tengan acceso, lo que hablamos de la brecha digital, pues una brecha primera de acceso y una brecha segunda cognitiva, es decir, si saben o no hacer uso de todo esto. Entonces, bueno, lo abordamos ahí. Y luego un escenario más centrado en respuestas institucionales, es decir, cómo abordar esto desde las unidades, desde protocolos y cómo la co-creación de estrategias y propuestas a nivel de gobernanza institucional. Estoy acabando ya, no me voy a entender mucho más, así que bueno. Pero antes de acabar sí que quiero decir que todo esto, que ya está desarrollado y estructurado a nivel teórico, se está volcando para generarlo a través de una aplicación digital, de esa manera que todo el mundo pueda acceder a ellas desde su teléfono, desde un dispositivo móvil, un ordenador, etc. Ahí esa DDA que estamos a punto de liberar, pues nos va a permitir pues, desarrollar estos escenarios y estos módulos de aprendizaje. Y como pongo ahí, pues la idea es eso, que tengamos un bloque de escenario, una contextualización, un reto, un elemento que queremos solventar, y luego que a través de esta app nos vayan dando pues esa toma de decisiones guiadas a través de un feedback y esos recursos que hablábamos antes que nos pueden ir proporcionando de acuerdo a la decisión que hemos tomado para dar seguimiento a lo que nosotros hemos propuesto. Entonces, bueno, la idea es eso, secuenciar el aprendizaje, ofrecer esos retos breves. Consideramos que al hacerlos breves limitamos la posibilidad de perder usuarios, porque somos conscientes que en MOOCs y en otros elementos de corte digital, de formación, la extensión, la complejidad y demás hace que abandone muchos de los potenciales interesados. Nosotros hemos preferido, como decirlo, bueno, de manera muy coloquial, me lo vais a permitir, poco y bien, que mucho y incierto, no voy a decir mal, pero incierto, ¿no? Entonces queremos hacerlo así, hemos propuesto eso. Y bueno, la idea es que una vez esté habilitado, pues gracias a que os habéis registrado y tenemos vuestros datos, podremos enviar el enlace para que accedáis a la app y podéis pilotar de alguna manera, acceder como primeros usuarios, y nosotros ya también vamos a utilizar esa primera toma de contacto con todos aquellos que estéis participando en estos eventos locales para ver si tenemos que hacer alguna reconfiguración, algún cambio, etcétera, que bueno, posiblemente también incluiremos en la app un apartado en que tú nos puedas dar el feedback o cuestiones que consideras que se nos hayan pasado. Y así se crea el reto. Claro, exactamente.
Aplicabilidad, pues evidentemente lo que veníamos diciendo, esta es la segunda parte de lo que decíamos, es decir, la capacitación, ya no hablamos de formación, hablamos de capacitación, es decir, esa capacidad para que nosotros demos respuesta. Queremos, pues eso, rediseñar los procesos de educación y de formación, mejorar los servicios, que esas unidades que ya tenemos que tengan herramientas que les permitan dar una respuesta rápida y que además esas unidades tengan un recurso, como pueden ser estos elementos de formación para ofertar a esos docentes o a esas personas que se acercan a preguntarles, para que también de manera secundaria redirijan esa acción de cambio hacia docentes, gestores, etc. Y luego, perdonad que insista mucho, el tema de, porque para mí es básico, el tema de la planificación institucional. Es decir, esto es una cuestión de cultura institucional, es un elemento básico que tenemos que abordar en todas nuestras universidades o asociaciones o entidades, y para eso es fundamental que cale en el diseño. Y bueno, no estoy ya muy cerca y creo que lo más interesante luego va a ser el debate, pero bueno, permitirme un par de diapositivas más o tres. Lo que decía, al final lo que queremos es que las competencias lleguen a todos. Entonces, lo que compone ahí, una misma competencia, pero 3 traducciones. Entonces, cada vez que hemos propuesto una competencia, un resultado de aprendizaje, un contenido, lo hemos pensado en cómo puede afrontarse desde el punto de vista de alguien que está más vinculado a la docencia y a la investigación, alguien que está más vinculado a la investigación y alguien que esté más vinculado a la programación. Porque lo importante al final de todo esto es que tengamos un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía hace un momentito, todo esto luego va a tener una fase de pilotaje y de mejora, es decir, vais a probar, queremos escuchar, hacer los ajustes y volver a transferir, ¿vale? Y bueno, al final, pues por reducir, buscamos una transformación individual, es decir, que aquellos que participen en estos programas de formación se transformen a nivel micro, meso y macro, muy habitual, ¿no? Pues micro puede ser desde el día a día, la forma en la que hablamos, meso, pues que ya empieces a tomar responsabilidades, a conocer los sistemas y poder interactuar, y macro, como acabo de decir, pues eso, que participes en un cambio de la cultura institucional, que es institucional. Y luego, pues hay una transformación de corte pedagógico, otra organizativa y otra cultural que de alguna manera enlace con lo que ponemos al principio, esos cuadros, esos elementos pedagógicos, pues que hagamos unas aulas, unos espacios, unas zonas, como hablaba también Clina, que nos decían en los grupos de discusión, más flexibles, más adaptadas, más cómodas, más inclusivas. Organizativa, pues evitar pues elementos burocráticos, que muchas veces tenemos la normativa, pero esa normativa va asociada a una burocracia, y aunque la normativa tiene muy buenas intenciones, esa burocracia mata las buenas intenciones y acaba dificultando el desarrollo de las acciones. Y luego una transformación cultural, es decir, que las propias instituciones sean los que ya con esta capacidad instalada que hablábamos al principio, con esa competencia instalada, empiecen a ser elementos de generación de cambios en torno a todos nosotros. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya interesado y gustado esto que estamos haciendo. Estoy seguro que pronto tendremos lo que es el feedback vuestro y estaremos deseosos de escucharlo y poderlo cambiar. Así que quedamos aquí abiertos a este espacio de debate una vez beba un poquito de agua. Chao, chao.